Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho, tener lo que merezco, ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a otro episodio más del Puente, charlas que trascienden. Este puente imaginario que cruzamos todas las semanas tratando de unir el cielo con la tierra, lo invisible con lo visible, lo material con lo espiritual. Soy Gustavo Torres, desde la frontera norte de América Latina en la ciudad de Tijuana, para RCN 1470, una estación de Grupo Uniradio, en Argentina por FM Signos 92.5 y en la provincia de La Pampa por FM La Voz 96.5. Hoy es un tema especial que voy a tocar y son los milagros eucarísticos. Mucho se puede escribir sobre esta necesidad de encontrarnos con lo espiritual, con la luz, con lo que llena el corazón. No voy a borrar esta parte que a lo mejor está ladrando un perro y lo escuchas atrás, porque no quiero que nadie interrumpa este momento. Siempre que voy a hacer un programa sobre un tema espiritual han sucedido cosas alrededor que van desde cortarse el internet en una estación de radio donde nunca se corta, en donde no suena un despertador, en donde el internet falla, en donde se te van las ganas de hablar del tema. Por eso es que decidí no cortar. Hace un tiempo hablábamos sobre el tema de la sábana santa y todo lo que científicamente se va probando como el grupo sanguíneo de Jesús, que era AB, no recuerdo si positivo o negativo, que medía 1,82 m, entre 1,82 y 1,86, que pesaba 80 kilos, que usaba chanclas, sandalias, por el tema de la abertura de los dedos de los pies, y que calzaba, si mal no recuerdo, el número 12 americano. Hoy llega el día a día con la ciencia que va avanzando y que se pueden probar ciertas cosas como son estos milagros eucarísticos. Te invito a que me acompañes. Está conmigo la señora Olga Domínguez desde Madrid, España, y es quien lleva a cargo la Expo Carlo, una exposición, un legado de Carlo Acutis, en donde él estudiaba todos estos temas. Bueno, pues cuando hace 5 años encontré la exposición internacional en España, por primera vez había llegado, y la verdad es que era una realidad para mí del todo desconocida. Yo entiendo que muchos de los oyentes, cuando les hablas de milagros eucarísticos, les va a pasar como a mí, porque automáticamente piensas en la Eucaristía, en la misa, y dices, sí, claro, eso ya es un milagro, ¿no? Uh-huh. Que ahí esté el cuerpo y la sangre de Jesús, pero realmente eso no es el milagro eucarístico. Entonces, cuando yo me encontré con la exposición y descubrí lo que es el milagro eucarístico, a mí me trastornó por completo, vamos, es que me dejó que no me lo podía imaginar, ¿no? Y ahí me enganchó, claro. Es que es una realidad que ni siquiera los sacerdotes la conocen, porque lo he podido constatar día a día, ¿no? No están formados en el milagro eucarístico, es increíble. Sabe que hablaba con un amigo hace un momento y le compartía que mi hijo de 10 años, en esas preguntas existenciales, porque ¿cómo puede ser que sea una parte de Jesús, de Cristo, la Eucaristía? Y por otro lado, hablaba con un amigo sacerdote, le contaba esto, y me comenta lo que usted mismo me está comentando. Es decir, dice, lo que sucede después de reflexionar es que la Eucaristía es un milagro en sí misma. Y me hace un montón, fuimos un montón como de aforismos y de análisis muy lindo sobre los milagros eucarísticos, pero él me acepta que no conoce de esto en sí, ¿no? Mucho, no se ha interiorizado mucho. Y yo digo, me llevó a comprenderlo a Carlo, que fue quien inicia esta obra, ¿no? Como niño, en esa curiosidad porque lo veo en mi hijo. Uh-huh. Así, es muy bonito eso que dices. Es cierto, Carlo tenía pues 11 años cuando se encuentra con la realidad del milagro eucarístico. Y fíjate cómo quedó también conmocionado que le dijo a sus padres, ¿no? Dice, esto hay que darlo a conocer al mundo. Esto claro, hay que hablar de ello, ¿no? Y aprovechó esos talentos que tenía para la informática y así es como comenzó esa investigación que duró 2 años y medio prácticamente.
involucró a toda su familia, amigos y demás a buscar esa información, y hay que decir que se lo debemos a él, porque la Iglesia no había hecho una recopilación nunca de los milagros eucarísticos. Es la primera persona que lo hace en la Iglesia, es Carlo. Así que fíjate si la tarea era importante y bueno, y que ha cambiado y sigue cambiando la vida de miles y miles de personas, el milagro eucarístico. Así que es un gran regalo que nos ha hecho este santo, ¿no? Este beato. Entonces, llega con usted el tema de los milagros eucarísticos y la atrapa esa curiosidad, digamos, esa necesidad de saber más. ¿Y qué ve que descubre en todo esto? ¿Qué va aprendiendo? Porque cada vez que habla de esto me imagino que aparte uno va hablando para uno mismo y va aprendiendo. Si usted dice algo y se le impacta a su interior cuando me imagino que lo habla. Sí. Mira, en tu audiencia hay muchos argentinos, ¿verdad? Sí. Pues yo siempre le digo así en tono jocoso en las reuniones, ¿no? En las visitas guiadas, digo, ¿hay aquí algún argentino? Y dice alguno, sí, yo, muy bien, pues prepárate, ¿no? Digo, porque os tengo que echar la bronca, digo, porque por vuestra culpa estoy yo metida en esto. Y es que fue una cosa preciosa encontrar los milagros eucarísticos de Buenos Aires. O sea, ahí fue cuando de pronto, triple milagro eucarístico en el año 1992, 94, 96, en la misma iglesia de Santa María, en Buenos Aires, y averiguar los de Buenos Aires es lo que a mí me dejó, vamos, que se me saltaban las lágrimas, porque es la presencia real, visible a los sentidos, es que esto es lo impresionante de lo que es la Eucaristía. Claro, hasta ahora nosotros está velada, ¿no? Nuestros sentidos nos dan datos, pues, bueno, están ocultos a nuestros sentidos, ¿no? Lo que es la Eucaristía. Pero claro, es que en el milagro eucarístico lo puedes ver. Y en concreto este de Argentina es descomunal. O sea, la investigación iniciada allí por los doctores y con los resultados médicos que dan, pues realmente es que abre una dimensión desconocida para el público, ¿no? ¿Y qué fue lo que...? Yo leí algo de esto, ¿no? Leía dos cositas. Una, decir que es un milagro eucarístico, es que viene a destacar la fe para quien por ahí necesite un empujoncito más, ¿no? Y me recuerda a esa que tocame las llagas para ver que soy yo. Sí, eso es. Mira, si nos fijamos un poco en Santo Tomás de Aquino, dice que la Eucaristía entra por el oído. Por eso cuando me proponías hablar de los milagros eucarísticos, yo siempre los muestro a los ojos, claro, con los paneles. Pero fíjate que el otro día tuve en la reunión invidentes y para mí fue un reto porque, claro, ¿cómo les voy a hablar de la Eucaristía, de los paneles, si no los ven? Y de pronto caí en la cuenta que el Señor decía, escuche Israel. Cuando te aproximas a la Sagrada Escritura, lo primero que nos dice el Señor es escuche Israel. Lo dice muchas veces, el verbo escuchar, escuchad, ¿no? Y esto me hizo pensar que no era tan difícil hablar del milagro eucarístico a personas que no lo ven. ¿Por qué? Pues porque la Eucaristía de por sí no se ve. Los sentidos, cogiendo las palabras de Santo Tomás de Aquino, dice que la Eucaristía entra por el oído y es precisamente por eso, porque entra también la palabra de Dios por el oído. Por tanto, este reto de hablar en antena de la Eucaristía, de los milagros eucarísticos, pues no debería ser nada difícil. ¿Por qué? Pues porque el milagro eucarístico lo que viene es a suplir esa carencia, ¿no?, de nuestros sentidos y viene a decirte que efectivamente es algo que puedes tocar, medir, oler, saborear y que realmente se despierta a los sentidos, ¿no?, corporales. Eso estaba pensando. Perdón que le interrumpa, justo que hablaba porque digo, una persona que, bueno, en radio, en podcast o en todo esto de la tecnología hoy, mucho va por medio de la voz. Y podemos hablar del poder de la voz, ¿no? O sea, de poder llegar de esos sentidos que nos puede escuchar en un auto, en un viaje, con unos auriculares. Hay muchas opciones, pero el hecho de ser invidente te despierta más todos los sentidos. Me lo ha dicho algún amigo que es ciego. Y yo decía, ¿cómo podemos graficar esta situación? Hay un escrito que yo hice que fue en un momento particular en mi vida, y digo, Jesús huele a madera.
Porque trabajaba con la madera, porque su papá en la tierra era carpintero, porque jugaba en una carpintería. Entonces ese olor tan rico a madera, yo creo que al momento de llegar a la Eucaristía, yo le preguntaré a quien esté escuchando, ¿alguna vez sentiste olor a madera? Y sin ir más lejos, anoche me tocaba entraba a ver a un sacerdote amigo, el padre Israel, para charlar unas palabras en un lugar que aquí en Tijuana. Y entro a la iglesia justo cuando terminaba la misa, llegaba para ir a buscarlo, y sentí ese olor a madera. Qué bonito. Entonces no sabe si son los bancos, si es mi percepción. Uno lo puede tomar como sea. Psicológicamente hay una frase que decimos, si terapéuticamente te sirve, sirvió. Y yo prefiero creer. ¿No? Bueno, eso que dices del olor, a mí me pasa muchas veces. De pronto huelo incienso y es que sé que es él, es la presencia, ¿no? Hay veces que nos hace estos regalos, ¿no? Cuando él quiere y a quien quiere y como quiere, ¿no? Pero es verdad que se manifiesta a través de los sentidos. Muchas veces en la Eucaristía hace lo mismo. Por eso cuando se quita ese disfraz, ¿no? Yo cogiendo la frase de Carlo, que es lo más bonito para explicar lo que es el milagro eucarístico, nos va a venir muy bien. Mira, dicen que Jesús es muy original. Solo a él se le ocurre venir disfrazado en forma de pan. Entonces, cuando se quita ese disfraz, es el milagro eucarístico, fíjate. Y es que, claro, de pronto le ves y le tocas y le hueles, ¿no? Y dices, claro, se ha quitado el disfraz, ¿no? Ahora sí puedo verle con los sentidos, ¿no? Y eso es la grandeza del milagro eucarístico, ¿no? Que el Señor viene de nuevo pues, a humillarse, a rebajarse para manifestarse de una forma visible, ¿no? Cuando a lo mejor la fe pues, es débil o cuando quiere hacerte un regalo, como lo que estamos diciendo, ¿no? Igual que la Virgen muchas veces pues también se manifiesta con un aroma a rosas, San Pío de Pietrelcina también, ¿no? Hay aromas. Carlo también ocurrió así, cuando murió también había un olor dulce a flores, ¿no? Bueno, pues claro, el Señor sabe que dependemos de nuestros sentidos y bueno, pues que nos ayuda también, ¿no? Con ello, con esas manifestaciones. Así es. Cuénteme de la presentación que acá pusimos en pantalla, que puso usted en pantalla. ¿Cómo va avanzando? Si tuviera que contarme y tener la oportunidad de estar ahí en Madrid, ¿dónde está? ¿Usted está en dónde está en este momento? En Madrid, sí. En los alrededores de Madrid vive, ¿verdad? Como en la periferia. Eso es, sí. A ver, sí. Cuénteme de este legado que nos deja Carlo. Esta tarea que le dejó a usted, pudiera decir. Bueno, yo creo que esta tarea la tenemos todos, Gustavo, y nos ha mandado el Señor a todos a ir a todas partes del mundo, ¿no? A evangelizar. Y realmente, claro, no puedes hablar de lo que no conoces, de lo que no vives. Por eso cuando alguien me propone explicar esta exposición, digo, bueno, si tú sientes esa llamada, esa misión, podrás hacerlo, si no, no. Es decir, no puedes hablar de lo que no conoces, de lo que no amas. Es imposible, no llegas a transmitir. Pero claro, cuando encuentras que la Eucaristía es una persona, esa persona lógicamente la tienes que conocer, es Jesús, no ni más ni menos que Jesús. Lo que pasa es que está disfrazado. Entonces, claro, la aproximación a la Eucaristía, pues entra muchas veces, como hemos dicho, primero por el oído, ¿no? Porque cuando vas a misa, ¿qué es lo que vas a hacer en misa? Más que ver, es escuchar. Y ya el Señor ya te está hablando ahí, te está preparando. Vemos escenas en un altar que no entendemos, ¿no? Ahora te las estoy mostrando yo ahí en pantalla y vemos que todo, la Eucaristía entra por el oído. Entonces, esa primera aproximación, el Señor... El internet venía fallando bastante y justo cuando comenzábamos a hablar de conceptos sobre la Eucaristía se cortaba más. Aquí lo edité esta parte y seguimos hablando de la relación entre la Eucaristía y la Madre, los latidos del corazón y bueno, un poquito más de todo. La primera comunicación con el Hijo cuando está en nuestro vientre es a través del oído, fíjate. Porque, qué buena reflexión. Sí, porque lo primero que escucha un bebé es el corazón de su madre. Nosotros escuchamos el corazón de Dios en la Sagrada Escritura. Y de hecho, cuando un bebé nace, yo como madre pues lo he experimentado 4 veces, el bebé nace llorando
y lo primero que hace el médico es ponértelo en el pecho y automáticamente el bebé se calma y deja de llorar y se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque es el sonido que reconoce. Yo creo que Dios Padre hace lo mismo con nosotros, ¿no? Lo primero que hace es escucha a Israel y por eso la Eucaristía, pues toda entera, es una celebración a escuchar más que a ver. De hecho, a mí muchas veces en la Eucaristía permanezco con los ojos cerrados, porque, bueno, lo que hemos dicho, por ejemplo, los invidentes tienen una percepción mucho más sensible de muchas cosas porque tienen los instintos más agudizados, ¿no? Del olfato, del tacto, ¿no? Y yo creo que la Eucaristía, a mí por eso me gusta la Eucaristía en silencio, porque me es más fácil escuchar la palabra de Dios que inunda toda la celebración de la misa. Pues como es lo que decimos, es escuchar el corazón de Jesús, ni más ni menos, ¿no? Y hay veces que ese corazón se muestra al público y es el milagro eucarístico. Pero ya previamente el sonido ya ha entrado en nuestro ser. Yo te diría que la Virgen María hizo el mismo camino. O sea, escuchaba la palabra de Dios y luego tuvo al Hijo de Dios en sus entrañas, pero ya previamente ya la había recibido por el oído, ¿no? Ella ya escuchaba la palabra de Dios. Así que yo creo que ese es el primer camino, ¿no? Y bueno, luego el Señor, si quiere regalar esas percepciones a los sentidos que decíamos, ¿no? Del olfato, del tacto, bueno, pues es libre de hacerlo, ¿no? Pero realmente lo primero es escuchar, claro. He escuchado muchas veces que se desafía la palabra del sacerdote, ¿no? Del cura. Y recordemos que es un hombre. Eso no es un hombre, solamente que en misa, en esos momentos, en ese momento de reflexión, cuando decimos del valor de la palabra, vamos a escuchar un mensaje para nosotros. No vamos a ver lo que dice el rito de lo que se hace, que me lo supo decir otro amigo sacerdote, ¿no? Que si te arrodillas, que si te paras, que si qué hace, que si quién entra a misa, quién no. El hecho es estar atento, no pensar que es Carlos, Juan, Pedro, el sacerdote, que como se llame, sino que te va a dar un mensaje que es hacia uno, porque es una forma de comunicarse. Y esto es una pregunta para todos quienes por ahí están escuchando. A mí me ha pasado que uno se está preguntando algo todo el día y llega nervioso o llega con esa intriga a misa y de repente dice alguien, puede ser el sacerdote en la homilía, puede ser otra persona y dice ¡tac! Y le pega ese fluye, y ahí está el mensaje que buscaba. Entonces, por eso es la importancia de estar atentos. Y cierro nomás con un tema, lo que dijo, yo prefiero estar a veces con los ojos cerrados. Yo también soy más de oración contemplativa. Y en la oración contemplativa nos hace estar en silencio para escuchar lo bueno y lo malo, para saber qué descartar y qué tomar. Y creo que tenemos que entrar, pero es una cuestión de actitud, ¿no? De cómo entramos en ese contacto con la espiritualidad. Claro, date cuenta que hay que entender también una cosa. ¿A quién estamos escuchando cuando vamos a misa? Porque esto es, ahora te estoy mostrando en pantalla uno de los paneles más importantes de la exposición. Vamos a un poco a describirlo al oyente, ¿no? Está contando justo el momento de la consagración. Ahí estamos escuchando unas palabras y si no tenemos claro quién es nuestro interlocutor, no vamos a entender qué estamos haciendo en esa misa. Porque claro, no es ese Pepito o Antonio o Paco o Juan el que está hablando. Cuando escuchamos la fórmula de consagración, tomad y comed todos de él, que esto es mi cuerpo, el que está hablando ahí es Cristo. Y mientras que esto no lo entendamos, no entendemos lo que es la misa. Claro, por eso ese panel es el más importante. Digo, mira, si tú realmente sabes quién está pronunciando esas palabras, que no es ese sacerdote, sino que, como hemos dicho antes, Jesús es mi original, solo a él se le ocurre venir disfrazado en forma de pan. Si viene en forma de pan, no tiene brazos, ni manos, ni oídos, ni orejas, ni boca para hablar. Entonces necesita un cuerpo. Ese cuerpo, para poder hablar y expresarse,
es el del sacerdote. O sea, está siendo usado por él para poder llegar a nuestro corazón, ¿no? Por medio de la palabra. Entonces, cuando el sacerdote pronuncia esas palabras, no es él el que las pronuncia. Y esto es un punto fundamental en nuestra fe, porque, claro, si nos quedamos ahí, nos quedamos pues a lo mejor con un cura que no me gusta, o un cura que es pecador, o un cura, y no entras en Eucaristía, te quedas en la periferia, no entras, porque no entiendes que esas palabras las está pronunciando Cristo, el mismo Cristo, disfrazado o adoptando el cuerpo de ese sacerdote. Por tanto, aunque estuviera en pecado mortal ese sacerdote, o aunque no creyera en la Eucaristía, en ese preciso momento no quita para que se consagre ese pan y ese vino, porque es el Señor el que lo está haciendo. Entonces, ese es el punto fundamental de la Eucaristía. Claro, si esto lo entendemos, realmente no existiría el milagro eucarístico. No haría falta, porque sabríamos que es Él. Y como Él es palabra de vida, espada de doble filo, además, porque hablabas tú antes de la palabra, es espada de doble filo, por eso no te deja de la misma manera, ¿no? Cuando lo escuchas, cuando no. Pues si tú sabes que es su palabra y Él es camino, verdad y vida, quiere decir que Él no miente. Por tanto, solo escuchar esto es mi cuerpo y esto es mi sangre nos debería de bastar. Gustavo, no necesitaríamos milagros eucarísticos. ¿Qué ocurre? Que hay veces que esa fe es débil o necesitas tocar para ver cómo Tomás. Bueno, pues el Señor puede regalar el milagro eucarístico. Pero por eso insisto que ese es el punto fundamental de la misa. No solo ese, ¿eh? Ya el Señor ha ido preparando nuestro corazón pues con la proclamación del Evangelio, las lecturas. El Señor te está hablando y tú tienes que recibir esa palabra, claro, como decíamos que hacía María también, ¿no? Y para luego poder alojar en nuestro interior a Jesús Eucaristía, como María lo alojó. Que ese Jesús que María tuvo en su vientre es exactamente el mismo que el que tenemos tú y yo cuando comulgamos. Es el mismo. Qué fuerte cuando hacía recién la comparación, y digo, pensar que el primer sonido terrenal, por llamarlo de alguna manera, hombre, mujer, fue escuchar el corazón de María. Eso es. ¿No? Me quedé con lo que es el sonido de un corazón, y de quienes hemos sido papás. Yo me acuerdo la primera vez que escuché el corazón de mi hijo, y es muy cierto. Cuando nació mi hijo como padre, o sea, nació y lo pusieron en el pecho de su mamá, pero sí. Después vino una doctora y me pidió que me saque la camisa. Y lo puso a él en mi pecho, que es chiquitito, medía como un, yo siempre digo, medía como un sándwich, como una estaba chiquitito. Qué lindo comparativo. Eso sintetiza lo que es ese amor inentendible para una personita que uno ni conoce, ¿no? Porque en ese momento no conoce, el hijo ni habla, ni se expresa más que de otra forma que del tacto, del sentido del tacto de tenerlo, porque son tan chiquitos que ni miran, ni pueden tener una mirada fija. No, claro. Sí tienen, el olfato también lo tienen agudizado, porque él en el interior de la madre también tiene aromas, tiene olores. De hecho, le afecta lo que coma la madre, por ejemplo, porque el líquido amniótico también sufre cambios, ¿no? Y eso el bebé también lo percibe, fíjate. Pero sobre todo es el oído lo que tiene más agudizado, ¿no? Así es. Siguiendo con el tema de los milagros, recién comentaba que lo que se vivió en Buenos Aires, y tenemos aquí la lámina de los milagros eucarísticos de la parte de la misa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que más a usted le va llamando de detenerse y expresarlo cuando están los visitantes en explicarlo? Pues hay muchísimos milagros que me ayudan un montón. Hemos hablado antes de esta madre, el sonido del corazón. Bueno, pues la Eucaristía el milagro eucarístico es el sonido del corazón de Jesús. Me llama la atención que en el apartado, digamos, de los grandes milagros eucarísticos desde la ciencia, ¿no? Que es la parte de explicarlo, que a mí pues es la cumbre de la exposición, la parte más importante. Ahí lo que nos va a mostrar la ciencia es que efectivamente en ese pan consagrado, que ya la hostia consagrada
se ha convertido, por ejemplo, en un pedazo de carne, me llama la atención que lo que encuentra el científico son fibras del músculo estriado del miocardio, fibras cardíacas. Fíjate de qué forma, de nuevo, más poética lo puede decir Dios, ¿no? O sea, es imposible hacerlo mejor. Es una forma de decir, ¿ves? Es referente al milagro eucarístico de Buenos Aires, ¿verdad? Buenos Aires, Lenicha también, en Socorca, un montón de... Uh-huh. Son los grandes milagros, son hostias que se han convertido en carne o el vino en sangre humana. Y claro, y te está diciendo, pues efectivamente, lo grande de esto es que la ciencia te está demostrando que ese trozo de esa Eucaristía, ese pan consagrado, es un corazón, pero más allá del corazón. Es que luego podemos entrar en profundidad. Yo al principio de empezar a estudiar los milagros eucarísticos pensaba que la hostia consagrada era el corazón de Jesús. No es solo el corazón de Jesús, es infinitamente más. Y podemos dejar ahí un poco en suspense este dato para luego pues explicárselo a los oyentes, ¿no? A saber que aunque hay fibras cardíacas, es mucho más que fibras cardíacas. Referente a la sangre, los otros días veía también una persona que había hecho un análisis químico, por decir, o sea, de un laboratorio. Uh-huh. Y salía que la sangre era de un ser humano y era grupo AB. Uh-huh. Y en la sábana santa, cuando se hace el análisis, entiendo también que salía que era grupo AB la sangre que está en la sábana santa, ¿no? Bueno, es que tenemos que partir a la base, Gustavo, que Jesús es una persona, es Dios, hecho hombre, es una persona. Igual que tú y yo tenemos un grupo sanguíneo y una sangre determinada, que aunque tú y yo tuviéramos el mismo grupo sanguíneo, tu sangre es tuya y la mía es mía, y nos identifica pues, como personas independientes, ¿no? Aunque fuera el mismo grupo sanguíneo, resulta que Jesús también tiene su sangre, y su sangre analizada en distintos milagros eucarísticos o en imágenes. Fíjate lo que te voy a decir, imágenes, crucifijos que lloran sangre, esto también está en estudios, son también prodigios eucarísticos. Resulta que esa sangre es la misma, y es la misma que aparece en la sábana santa de Turín, porque claro, Jesús no se cambia de sangre, igual que tú y yo tenemos la nuestra, no nos cambiamos, ¿no? Desde que somos un embrión, un amasijillo ahí de celulillas, y ya tenemos nuestra sangre, y Jesús también. Y entonces ese grupo sanguíneo AB, además es un signo bastante... el Señor es muy gracioso, porque se coge un grupo sanguíneo muy raro, es muy poco abundante, apenas un 3-7% de la población mundial. Ya es un cribado interesante, ¿no? Y además se da mucho, sobre todo en Oriente, en la raza judía, mucho. Entonces ya es un signo distintivo. Por eso cuando hay un posible milagro eucarístico, lo primero que hay que analizar es un estudio sencillo en laboratorio de ver si hay hemoglobina y qué grupo sanguíneo es. Entonces, si ya es grupo AB, bueno, pues ya hay bastantes posibilidades de que eso pueda ser un milagro eucarístico, ¿no? Hay que hacer muchísimos estudios posteriores, claro está, pero de entrada ya es un cribado interesante, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora que en la diapositiva que puso? Ahí estamos viendo pues, el milagro eucarístico más importante de todos, que es el primero que se dio, del cual se tiene constancia, es en la ciudad de Lanciano, en Italia, en torno al año 700-750. Fíjate la antigüedad que tiene. Y datos, hablando de esto de la sangre que decimos, pues la consagración, el que dudaba fue el monje, el sacerdote, ya vaya un tiempo dudando de que realmente pues esto que parece pan y vino, pues ¿cómo va a ser el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? Este hombre ya lleva un tiempo dudando. El caso es que, bueno, pues ocurre ese primer milagro eucarístico. Fíjate que hasta ese momento no hizo falta, la fe era sólida, el Señor no tenía que venir a reforzarla, ¿no? Y se convierte instantáneamente en cuanto se pronuncian las palabras mi cuerpo, esto es mi sangre, pues se convierte en un pedazo de para este monje, ¿no? Uh-huh. Monje pues que comienza a llorar, ¿no? De emoción y de mea culpa, porque pidió, o sea, en un acto pues, de humildad grande, se dirigió a los fieles y dijo, mirad qué obra pues, de misericordia ha tenido el Señor conmigo, ¿no? Que dudé de él y él se ha manifestado de esta forma visible, ¿no? Y fue muy bello.
Fíjate que custodiado estas dos reliquias de pues sí, prácticamente de 1300 años, se conservan exactamente igual que el primer día. Y esa hemoglobina y todo esto que estamos analizando está en perfecto estado. O sea, es que es increíble, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que más le pregunta a la gente cuando está en exposición, supongamos cuando le pone una de estas diapositivas? Bueno, pues dependiendo del público. Fíjate, los niños lo primero que hacen es que dicen, ¡qué horror, qué asco!, ¿no? Porque claro, son niños pequeños. Cuando les dices que se ha convertido en carne, esto me ha pasado varias veces en niños que todavía no han recibido la primera comunión, pues claro, se piensan que van a tener que comer un trozo de carne, ¿no? Y entonces estas son situaciones pues muy graciosas que yo automáticamente salgo al paso. Digo, no te preocupes, no te va a ocurrir esto, y si te ocurre, no te lo comas, tú me llamas y entonces ya investigaríamos si esto es un milagro eucarístico, ¿verdad? Digo, pero no, el Señor no te va a asustar, no sabe que no somos caníbales y no nos vamos a comer un trozo de carne humana, así que tú tranquila, ¿no? Pero es verdad que estas situaciones se me dan mucho con los niños. Los adultos, lo que más les impresiona, hasta las lágrimas, es cuando entras en todos los informes médicos de esos estudios y claro, son certificados médicos por profesionales de altísima cualificación, o sea, estudios contrastados en distintas partes del planeta, en distintas épocas, y claro, los informes arrojan los mismos resultados, ¿no? Son fibras, por ejemplo, estoy acordándome de Buenos Aires, te digo que para mí fue de los más importantes, donde el doctor está diciendo claramente que es un corazón a punto de morir, o sea, en agonía, una agonía extrema, con un sufrimiento, habla de agonía, fíjate, sin saber que era una hostia consagrada, claro. Impresionante, porque está hablando de un corazón que ha sufrido un infarto, probablemente debido a un fuerte impacto, un infarto mantenido casi 24 horas y que el paciente no podía respirar. O sea, es que arroja una serie de datos, Gustavo, que es que no puedes mirar a otro lado. O sea, ya no es que el Señor te entregue el corazón en plan romántico, sino que te está hablando de un sufrimiento muy grande. Habría que analizar qué es lo que le hace sufrir, ¿verdad? Y por qué milagros eucarísticos como el de Fátima, que es otro descomunal, una maravilla, cuando aparece el ángel 3 veces a esos pastorcitos, ¿no? Pues el mensaje que da el ángel es durísimo, ¿eh? Es durísimo. Consolad a vuestro Dios, acaba diciendo las últimas palabras. Realmente nuestro Dios sufre, ¿eh? Claro que sufre. Y los científicos lo están demostrando en laboratorio. Esto es lo que a muchos adultos les hace llorar en la exposición, pero llorar. O el otro día, una conversión tremenda de una persona que lleva pues más de 30 años sin confesarse, sin ir a misa y sin nada, y salió de la exposición diciendo a su mujer, creo que tengo que confesarme porque quiero comulgar. O sea, es impresionante. Es impresionante porque te das cuenta que Jesús es una persona, que no está lejos, que está aquí. Y que se ha buscado un atajo, un camino increíble para llegar a lo más profundo de nuestro ser, para conquistar todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, todo. Y es la Eucaristía. El otro día meditaba yo esto que nos dijo Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, pensaba en la palabra camino y lo meditaba y decía, claro, Señor, tú esta frase la dijiste hace 2000 años. El camino, pues era camino de arena, ¿no? Era camino de piedras, de la calzada romana, yo qué sé, ¿no? Pero si tú lo hubieras dicho en el siglo XXI, habrías dicho, yo soy la autopista, la verdad y la vida. Carlos nos dice que la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. O sea, yo creo que todo encaja, todo encaja. Imagínate experimentar a ese Dios infinito, eterno, el más bello de los hombres, Jesús, dentro de tu ser, conquistando cada célula de tu cuerpo y hasta el último rincón de tu alma. O sea, eso es una verdad que cuando la interiorizas te cambia la vida sí o sí. Sí o sí. Estoy reflexionando
Estoy pensando, ¿no? Esto que estamos hablando de este tema. En algún momento hablaba, también compartía la opinión sobre diferentes apariciones marianas de la Virgen. Y hay mucha gente que tiene esa percepción y que no se hace público. ¿Me explico? O sea, con una imagen, un mensaje. Y muchas veces decimos, por ahí si hay una aparición y te hace sentir bien, es para uno, es para vos, para demostrarte que no estás solo en este momento difícil. Y pienso qué nos querrá decir a la humanidad cuando se hace tan visible y tan comprobable como lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué momento de la humanidad habrá estado pasando? El lugar y en el lugar y en el momento. O sea, en Buenos Aires en los años 94, 96, y en esa sociedad en particular, la zona de esa parroquia. ¿Qué habrá estado pasando que vino y se manifiesta para decir acá estoy, la fe tiene que estar, estoy con vos? Hombre, yo te digo una cosa, en 2000 años no se han dado tantos milagros eucarísticos como en el último siglo y medio. Esto ya es un dato bastante contundente. El Señor sabe que su Iglesia sufre, que nosotros sufrimos, sabe que necesitamos acercarnos a Él, que cada vez estamos más lejos de Dios, y es así. Y nuestra Madre, pues hablas de las apariciones marianas, nuestra Madre nos lleva a Jesús, o sea, de la misma forma que hace 2000 años nos lo trajo, ¿no? Entonces, yo creo que la sed de Dios que tenemos es enorme. Lo que pasa es que vivimos tan en tanto ruido, en tanta carne, ¿no? Que nos olvidamos del espíritu, de lo sobrenatural. Y claro, nos viene a insistir la Eucaristía, el milagro eucarístico, en esta realidad. O sea, no podéis seguir caminando en la vida si solo alimentáis vuestro cuerpo y no alimentáis vuestras almas. Claro, el mejor alimento del mundo para el alma es la Eucaristía, no solo ella, hemos dicho también antes lo que es la palabra, ¿no? Pero es verdad que hoy más que nunca la Eucaristía tiene que ser el centro de todos, porque la vida está muy dura, muy difícil, y la única forma de poder seguir caminando es alimentándote. O sea, eso nosotros lo sabemos, ¿no? Y en la Eucaristía recibes, fíjate lo que te digo, el otro día hablaba con niños, en la adoración eucarística recibes lo más parecido a estar tomando el sol en tu cuerpo, ¿no? Dices, bueno, cuando estás delante del sol y estos días de primavera, ¿no? Que empieza a salir tan bonitos, dices, pues lo que recibe tu cuerpo es un bronceado así, un buen color. Imagínate que si te pones delante del Santísimo en la adoración eucarística, ¿qué es lo que experimenta tu alma? Pues algo igual. O sea, recibe ese calor, ese buen color, ese descanso, y es eso. O sea, la Eucaristía ahora mismo, yo creo que la gente sufre. Todos tenemos cruces y es así, pero sufre porque no acoge la Eucaristía en su vida. Ves todo de otra manera, hasta tu propia muerte, poniendo los ojos en Él, en la Eucaristía, lo vas a ver de forma distinta. Mira, Carlo recibe la noticia de su muerte inminente y lo recibe con una sonrisa. O sea, es que es algo increíble, es increíble, ¿no? Yo creo que más que nunca la Eucaristía debe ser el centro, y lo es. Por eso el Señor está insistiendo tanto ahora, para que no nos olvidemos. No es un Dios abstracto ahí arriba en el cielo, ajeno a nuestros problemas, ¿no? Es un Dios madre y padre. Por eso también nos manda a su madre, ¿no? A la Virgen, ¿no? Para que no perdamos esa visión de estar queridos, amados por Él y por la Virgen. María nos trae la Eucaristía igual. Por eso en muchos milagros eucarísticos aparece ella también, de forma visible. Guadalupe, mira, fíjate, tiene mucho de tu audiencia desde México, ¿no? Pues qué voy a decir yo de Guadalupe. O sea, a mí es de los milagros eucarísticos más hermosos que hay, ¿no? Vuelve a ser ella, embarazada, la que nos trae a su hijo en un altar, en un sagrario, ¿no? Claro, no son ajenos al sufrimiento, al contrario, vienen a ayudarnos, a reconfortarnos, a fortalecernos, a alimentarnos.
para ese viaje pues, de cruz, que es nuestra vida aquí en el mundo, ¿no? Un viaje de cruz, momentos de vez en cuando de alegría, pero la gran inmensa parte de nuestra vida pues, es de cruz y sufrimiento. Pues como lo fue para Jesús y para María. Ellos no son ajenos a esto. Sí, con esto por ahí hablamos de... Me está mencionando el tema, con razón lo comenta, ¿no? Que la vida por ahí se pone muy difícil de momentos y es como... El tema es como el programa que ahora renombré El Puente. El puente es para cruzarlo, ¿no? O sea, el puente no es un lugar, reflexionábamos, para quedarse a vivir, dice un amigo, sino que no es morada, sino que es para un cruce, para unir. Y la vida es un puente. Eso es. La vida, desde el momento que nacemos hasta que nos toca irnos, es un puente que tenemos que ir pasando en diferentes etapas. Y este tipo de señales, este tipo del tema que hoy nos convoca, más allá del credo o el nivel de fe que tengamos cada uno de nosotros. Recién mencionaba que fíjese que en el último siglo y medio ha habido muchas más apariciones. Y cuando decimos por qué o cómo, ¿no será porque aparte que va dudando uno empieza a cuestionarse más y a dudar de la fe? Ya en esta época está toda la tecnología al alcance de todos para demostrar una vez más. Porque antes no existían los medios tecnológicos o la ciencia no había avanzado tanto como para tener que justificar y demostrar un milagro eucarístico en este caso. Y ahora ya está todo comprobable y certificado, ya sea por gente, como bien decías, por científicos, en donde se puede ver que estaba una persona en estado de agonía, o bueno, yo no conozco de cuestiones químicas y de todo esto, ¿no? Pero ya lo está demostrando una persona certificada que desde el punto de vista empírico, digamos, de cómo son, de lo que transmite ese milagro. Hemos hecho de la ciencia un Dios y él habla ese idioma para llegar a nosotros. Cuando ves al doctor, pues cualquiera, Subive o cualquiera de estos que están estudiando estos milagros eucarísticos, es que habla su idioma como científico, ¿no? Creo que digamos que se adapta a la vida, a la época, pero lo que experimentas en la exposición es que se actualiza en cuanto tú... Es un evangelio en paneles, te lo digo de verdad, porque dices, ¿cómo es posible que lo que ha ocurrido en el milagro eucarístico, pues no sé, de Guadalupe o de Calanda, eres tú un poco ese personaje, ¿sabes? Es un poco ese personaje, o sea, es como experimentar esa palabra que decíamos al principio, ¿no? Decías tú del evangelio, ¿no? Que no has podido escuchar 20 veces, pero cada día te dice algo. Y dices, parece que lo ha escrito para mí hoy, ¿no? Pues el milagro eucarístico es atemporal. Es atemporal. El Señor a lo largo de 2000 años va manifestándose a hermanos nuestros de la misma forma que a ti y a mí hoy. No sé cómo decirte, el mensaje es eterno, es eterno. Te vas a ver reflejado en muchos milagros eucarísticos, en algunos de esos personajes que salen en esos paneles, ¿no? Porque dices, yo también soy este científico que tengo dudas ante la Eucaristía y necesito profundizar en conocimientos rigurosos. Pues muy bien, pues ahí tienes la ciencia, ¿no? El que inventa el cerebro no va a crear un órgano en tu cuerpo que sea contrario a descubrirle a él. O sea, es evidente, ¿no? Fe y razón van de la mano. Y entonces el Señor dice, bueno, pues ahora estáis usando mucho la ciencia, el razonamiento, pues fenomenal, pues yo me adapto a ese lenguaje vuestro y me hago el encontradizo en vuestros laboratorios, ¿no? Y por eso yo creo que está también insistiendo más, porque ahora hemos apartado la vista de ese Dios creador, ¿no? y padre, y hemos hecho dioses pues a estructuras humanas y a conocimientos, ¿no? Un poco de ciencia aleja de Dios y mucho de ciencia aleja a Dios, acerca a Dios, ¿no? Esto es así. Y el Señor dice, bueno, pues voy a hablar el lenguaje vuestro del siglo XXI, igual que las tecnologías, claro. Esto Carlos pues también lo experimenta, ¿no? Dice, bueno, pues las tecnologías pueden estar fenomenal para llegar a más gente en lugar de ir pateando como andaban antes los apóstoles. O sea, que al final es el Señor el que se adapta, parece mentira, a nuestros tiempos, a nuestras formas de vida, ¿no? Para seguir apareciéndose pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Como le llegue, ¿no? Yo me imagino que
el tema del enamoramiento es todo un proceso de conocer. Las personas se enamoran a medida que se van conociendo. Aprendemos a querer a un amigo a medida que lo conocemos más, compartimos momentos. Y creo que el hecho de animarse, porque mucha gente por ahí, por esta estructura social en la que vivimos, no se acerca a conocer más sobre la fe. Sí. Tal vez porque se puede sentir juzgado por el círculo en el que esté, me explico, o sea, dependiendo la educación que haya tenido o cómo lo haya percibido. Y porque hoy pareciera que, porque hoy pareciera que está de moda cuestionar y apartarse, autoapartarse, sentirse apartado, víctima en la sociedad. Entonces, digo, si uno se anima a acercarse a conocer a una persona, le podemos decir entre comillas, invisible, si te animás, a lo mejor, ¿cuál será el miedo de que te enamores y que creas en algo que no ves? O que no ves, me explico, estoy pensando como puede llegar a pensar alguien que me está escuchando. Entonces yo lo invito a que se anime a entrar a reflexionar. Y algo muy importante, anímate al silencio. Anímate a cerrar los ojos y a tener los sentidos. Porque a lo mejor el ruido y demasiada luz, oscuridad o llamémoslo estímulos visuales te hacen distraer de algo que tenemos muy cerca nuestro. Eso por un lado. Y por otro lado, yo me imagino entrando a la exposición esta que usted coordina y lidera en España en este caso. Y digo, ¿cuánta gente ingresará en todos estos años que lo ha hecho y tiene ese impacto, ese golpe de knockout que lo lleva a la necesidad de conocer más la espiritualidad? Porque uno no sabe cuándo. Así como el proceso de la fe es un proceso de enamorarse, desde ir conociendo a alguien, también pasa como el tema de San Pablo, ¿no? Cuando le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Uh-huh. Y de repente tiene uno un golpe que empieza a ese camino. Digo, ¿cuánta gente lo habrá tenido en la exposición y que luego se acerca y lo va hablando y le cambió la vida a raíz de eso? Claro. También es que me viene a la mente ahora una cosa, Gustavo. Muchas veces la gente no se acerca a lo mejor a conocer a esta persona que es Jesús por los prejuicios, ¿no? Porque tiende a separarlo o la imagen que tiene de la Iglesia está distorsionada y entonces muchas veces se ha perdido por ahí, porque lo que decíamos de ese primer panel, ¿no? Que explica lo que es la consagración, tiendes a juzgar a un sacerdote y como no te gusta, pues ya está, pues toda la Iglesia fuera, ¿no? Y la Eucaristía fuera y nada más lejos, porque no hay Eucaristía si no hay Iglesia. Entonces la aproximación para poder acercarse a Jesús es también, lo primero es, y en mi caso fue así, mi conversión es amar la Iglesia, porque solo en la Iglesia tienen la Eucaristía. Y entonces, ¿cómo vas a amar a Jesús si no amas a su Iglesia, de la cual él es el autor, ¿no? y el creador de ella? Pues es imposible acercarte a la persona de Jesús si tú no amas la Iglesia. Entonces no puedes vivir la fe ajeno a esto. Yo me he encontrado muchas personas pues dicen, no, sí, yo creo en Jesús y le rezo todos los días, pero no vengo a misa, no comulgo, no me confieso. Digo, pues entonces tú eres un mentiroso, porque en la fe así no la puedes vivir. No puedes separar a Cristo de la Iglesia, es imposible. Entonces, si quieres amar a uno, tendrás que amar a la otra. Y conocer a uno, conoces a la otra, ¿no? Yo he conocido a Jesús gracias a ir conociendo la Iglesia. Es muy fácil juzgar sin conocer. Claro, realmente solo puede juzgar el que conoce y para eso tienes que estar dentro. La Iglesia, pues claro, está llena pues, de pecadores. Mira, tú y yo, San Pedro y todos los demás, ¿no? Todos, desde el primero hasta el último. Pero la Iglesia es muchísimo más que todo eso. Está Él ahí, está Él y es santa, gracias a Él, no a nosotros. ¿Cómo vas a amarle a Él si no amas su Iglesia? Es imposible. Yo me encuentro con mucha gente que en la exposición pues, ha roto esos escrúpulos, ¿no? Y de pronto se ha dado cuenta pues, que claro, que cómo no venía yo a misa o cómo no me confesaba, ¿no? Porque han entendido que el que está presente en un confesionario, volvemos al momento de la consagración exactamente igual, no es un sacerdote que puede ser muy santo o muy pecador, es que no es él el que está ahí.
es que con el que tú te estás confesando es con Cristo. Y claro, y te va enamorando, los sacramentos te van enamorando porque es la presencia real de Jesús a cada paso, igual que en la Biblia, ¿no? O sea, es que es Dios el que se manifiesta ahí. No sé, es un enamoramiento, pues el Señor va buscando a cada hijo. Y me viene a la mente ahora, pues son milagros eucarísticos en los que va buscando pues a la oveja perdida, al que es de otra religión, porque claro, también son hijos suyos, aunque ellos no lo sepan, ¿no? Al que es ateo, al que es agnóstico, protestante. Entonces el milagro eucarístico es esta prueba de amor infinito del Señor a cada uno de sus hijos. Eso no tiene fronteras, no tiene épocas, no tiene caducidad. O sea, es una entrega de hoy, diaria. Sabe que trato de hacer un enfoque global de toda la exposición. Estoy viendo que son 71, no veo bien acá, 73 páginas. Y siento que todos los milagros se pueden transformar en uno solo. En realidad es venir a reforzar la fe, como dice creo en una de las primeras. Uh-huh. Los milagros eucarísticos vienen a reforzar la fe sin importar quién sea la persona que lo reciba, porque es para todos, a debatir en cuestionamientos hoy con científicos, como dice usted, si más allá comprobado científicamente que está. Uh-huh. Y me quedo con una reflexión, no sé si la comentaba ahora al principio o antes de comenzar a grabar, que es como me decía un amigo sacerdote de Mendoza que me invita siempre a reflexionar mucho con sus palabras, Diego. Dice, la Eucaristía es un milagro en sí misma, pero es como poner una escala, es como escalar el Everest y estando allá arriba usar una escalerita de 2 metros, después que te escalaste 8.000 y algo de 7.000 y algo de metros, ¿no? Entonces, creo que esto, volviendo al mismo punto, más allá de la cantidad de milagros que acá están expuestos, ¿no? Es una prueba más ante la duda de cualquiera de que existe. Sí, pero no solo es una prueba. Piensa, Gustavo, que muchos milagros eucarísticos también son premios, ¿no? Viene a reforzar pues una fe de un sacerdote que sí sabe que es él, es disfrazado en forma de pan y vino, y viene pues a hacerle un regalo. O sea, pues como por ejemplo Santa Catalina Labouré, me viene a la mente cuando el Señor pues le muestra su rostro en la sagrada forma. El Señor le hace ese regalo, ¿no? De entregar su rostro, pues porque ella era muy eucarística y siempre rezaba de rodillas delante del Santísimo, y entonces el Señor pues le hace ese regalo. También el milagro eucarístico viene a proteger y a reforzar su iglesia, la iglesia del Señor, cuando es atacada, cuando está sufriendo herejías o divisiones internas, o se acola el enemigo, ¿no? Y entonces el Señor viene a decir, oye, esta iglesia es mía, soy yo, estoy aquí, ¿no? Y viene pues a reforzar también esa iglesia perseguida, dañada. El milagro eucarístico también puede venir para corregir a sacerdotes o a personas. Me estoy acordando ahora en Roma, por ejemplo, 2 milagros eucarísticos, pues la fe de una persona que va a misa, comulga, pero no cree en ello. Y entonces el Señor se manifiesta para ella. Y pues el sacerdote puede ser un laico. O sea, viene muchas veces no solo a reforzar, también a convertir corazones de otras religiones. Por ejemplo, Caravaca de la Cruz, ese milagro eucarístico que supuso que finalmente se hiciera bautizar todo el rey musulmán y toda su familia. O sea, que el Señor viene a buscar a cada uno. No le importa de qué religión sea. O sea, viene a buscarle y a traerle a casa, ¿no? Que eso es lo grande, ¿no? O, por ejemplo, Zaragoza, el milagro eucarístico de Zaragoza, pues es otro musulmán el que está implicado en esta historia. Es un sacrilegio terrible lo que cometen él y otra, una cristiana, ¿no? Y el Señor se manifiesta y este hombre se hace bautizar, y era musulmán. O sea que, un mago musulmán además. O sea que fíjate de qué forma el Señor va tendiendo ese puente que dices tú para cada uno de nosotros, para llevarnos a
hacia casa, ¿no? Nuestra patria es el cielo, ¿no? Desde siempre el cielo nos espera, es lo que nos enseña también el Beato Carlo Acutis. Nuestra meta es el infinito, no el finito. El cielo es nuestra patria. Entonces aquí lo que hacemos es un viaje, hay que aprovechar este tiempo que tenemos aquí pues para alcanzar nuestra meta. Y nuestra meta no está aquí, está bajo tierra. Nuestra meta es ser un ser de la eternidad, un ser llamado a la vida, no a la muerte. 2000 años hace y sigue vigente. Sí. Y cada claro. vez más fuerte, ¿no? Y me resuena mucho esto que, por la segunda vez que lo escucho en la mañana, del infinito. El infinito, claro. La Eucaristía es como tratar de sumar en el infinito. Sí, es en palabras de un santo sacerdote que yo sigo mucho, el cardenal Reinero Cantalamessa, la Eucaristía es una enormidad. O sea, la palabra más impresionante que escuché yo es una enormidad. No nos cabe en nuestro interior. Pero fíjate que no te cabe en el interior la palabra, pero sí el mismo Dios dentro, que es que eso es lo más increíble, ¿no? Ese viaje hacia el cielo, hacia ese infinito, lo da la vuelta el Señor en la Eucaristía. Y esa distancia la hace cero. Es decir, baja el cielo a un altar y baja el cielo a tu cuerpo. O sea, piensa por un momento lo que es eso, ¿no? Comulgar. O sea, baja el cielo a tu cuerpo, a todo tu ser. Eso no se puede definir de otra manera. O sea, es increíble. En lo personal, más allá de mi nivel de fe, soy católico, de lo que practico o no practico, me han dado ganas de ir a comulgar. Entonces, digo, si alguien está escuchando en el momento que sea, porque esto queda grabado, yo le invito a que lo haga, porque si está despertando curiosidad, ¿qué están hablando estas dos personas o cómo? ¿Me explico? Animarse, invito yo siempre al silencio. El silencio es de los valientes. Invito a ese momento de ir, de reflexionar, como comenta usted. Yo lo expresa, decir, llega y a ver qué dice el sacerdote, porque a lo mejor en todo lo que dice va a decir 2 palabras y son para vos en este momento. Y recién usted comenta, es Jesús mismo que habla por intermedio de un hombre, sin importar la situación de ese hombre. Y así yo creo que somos todas las personas. O sea, es tan extraña la forma de comunicarse, o tan rara, que decir viene hecho pan, y yo digo, usa de una manera a las personas que ni imaginamos para hacernos llegar un mensaje. Eso es. Y si estás sintiendo esta necesidad, que al menos yo en lo personal comparto, ¿no? Que tengo ganas de ese momento de silencio, invitarlos a que lo vivamos, ese momento de silencio, de meditación, de contemplación, de adoración, y de sentir al momento de comulgar que realmente es Cristo. Animarse a creerlo, me explico, a creerlo, no de que te toco las llagas, animarse del corazón a creerlo, a sentirlo, que uno está siendo parte de un milagro. Sí, para lo cual hay que prepararse. Es decir, porque si no, claro, no consistábamos todos a comulgar ahora, ¿no? No, a ver, cuando ¿cómo? Traes un invitado, claro, cuando traes un invitado a tu casa, ¿no? Carlos nos dice esta oración tan bonita, ¿no? Jesús, ponte cómodo, haz como si estuvieras en tu casa, ¿no? Esta oración que hace cuando comulga, realmente cuando tú recibes a un invitado en tu casa, preparas la casa, la limpias, la ordenas, ¿no? Le pones unas flores, haces el plato que mejor te sale en la cocina, ¿no? Cuando viene Jesús a alojarse en ti, hay que recibirlo así igualmente, ¿no? Por eso también hay que... El sacramento de la confesión es la puerta. Es decir, si llevamos mucho tiempo alejados, el demonio también esto lo sabe. Hay que incorporar a este personaje, ¿no? en nuestro camino. Va a echarnos para atrás. O va a decir, no, si tú comulga, ¿no? Que es fantástico, ¿no? Bueno, ya, pero no puedes cometer un sacrilegio, ¿no? Es decir, tú tienes que tener la casa limpia, ordenada, ¿verdad? Y esto, pues como esta persona que no ya se convertía, ¿no? Decía, quiero confesarme porque, creo que tengo que confesarme, decía, porque quiero comulgar. Él empezó en el orden adecuado. Y porque además
esa petición que le vamos a hacer a Jesús de poder vivir esa Eucaristía con esa devoción, te la va a dar Él. Te la va a dar Él en cuanto tú te rindas ante Él. Es decir, el Señor le encanta que le pidamos. Y si nuestra fe es vacilante o estamos en un momento pues un poco más alejados o no le conocemos, pues solo hay que pedir la fe, pero esa fe pues se recibe de rodillas. Él está deseando darla, pero claro, hay que pedirla, ¿no? Y pues es que yo no tengo el don de la fe, pues muy bien, pues pídelo, Ujú. que el que quiere dártelo es el mismo Dios, como no te lo va a dar, ¿no? Si lo que quieres es que entres en comunión con Él, que entres en su vida, ¿no? Y tú le dejes entrar. Entonces, claro, ¿cómo no te lo va a dar? Pero ponte de rodillas, claro, pídeselo. Y entonces, una vez que ya hayas hecho eso, el resto lo va a hacer Él. No vas a tener que hacer nada. Te va a dar todas las consolaciones y todos los regalos que necesites y lo va a hacer Él. Simplemente lo que busca es un corazón pues humilde, desprendido, como diría Carlo también, ¿no? Menos yo para dejar más espacio a Dios. Sabe que el otro día hice una grabación con un amigo que escribió un libro que se llama Dios existe. Y está bueno, porque le da mucha vuelta al tema justamente y terminamos hablando de esto y poniendo en duda todo. O sea, se pregunta en su libro hasta si era extraterrestre, porque son preguntas que la gente se ha ido haciendo y ya compartíamos de todo. Y pienso, ¿sabe cómo la veo dentro del mundo general, Olga? Como vendedora, pero no malentendido la palabra vendedor. Es como yo le pusiera a la exposición Dios existe. Porque si Dios, ¿en qué punto de vista? Tengo aquí una exposición de todas pruebas científicas de lo que se llama milagro eucarístico. ¿Me explico? O sea, pero todo está puesto en estas diapositivas y en lo que estamos hablando. Es cuando llega uno flojo de fe o en la búsqueda de algo. Más que flojo de fe, digamos en la búsqueda. El que llega está buscando algo, está buscando reforzar, sí, conocer, ¿cómo se dice cuando no es discutir la palabra, debatir, pero cómo puede ser posible? Y en ese frente de todo esto está usted. Entonces yo me planto y digo, a ver, esto es, estamos en la diapositiva 51, 50, vamos a la 34, búscame la diapositiva 34, por favor. 34, vamos a ver. Yo es que lo resumo todo en una frase, para los que tengan preguntas, dudas, que quieran debatir, ven y verás. Sí, no tienes que hacer más, ¿no? Ah, la 34. Sí, estamos en la 34. Bueno, seguimos en Buenos Aires. Pero, por ejemplo, entonces dije yo, esa no había visto. Seguimos en Buenos Aires. Cuando uno plantea, dice, pero ¿cómo puede ser posible que esté? A ver, y bueno, ya hablamos sobre la 34 y hablamos mucho, pero la verdad que fue una casualidad que diga de nuevo la 34. Tal vez era porque hay más gente. A ver, esa por... Está Leñicha, por ejemplo. Está también, esta es otra también, aquí ADN humano, ¿no? Estamos viendo estudios de genética, ¿no? Uh-huh. En una hostia consagrada que sangra, hay ADN humano. Pero de todas formas, fíjate que para el que cree no necesita razones, ¿no? Y para el que no cree, como dice la frase esta, ¿no? Cualquier razón no es suficiente. Nosotros no necesitamos razones. No. Y al que no quiere creer, por muchas que se las des, tampoco va a creer. Porque lo que te digo, pasa por menos coco y más rodillas. Más... En cómo empezamos el tema, en sensaciones, en menos razonamiento y fluir más en la vida misma. Más confianza. Si es que al final la fe es un asunto de confianza, no es no es un acto heroico. Es decir, bueno, si tú realmente existes, Señor, si es como te pintan estos católicos que hablan de ti, por favor, manifiéstate a mí, yo quiero conocerte, ¿no? O sea, yo creo que el primer paso es ese, es la humildad, es hacerse niño, confiar. O sea, la fe no es un acto heroico de, pues creo por razonamiento, no, crees por confianza.
Ujú. como un niño entregado a los brazos de su padre, ¿no? A su madre. O sea, no, si se tira desde 2 metros de altura, sabe que su padre no le va a dejar que se estampe contra el suelo. O sea, su padre sabe que le va a tender los brazos y le va a coger. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero claro, tienes que lanzarte y confiar en Él. El resto lo va a hacer Él solo. O sea, no vas a tener que hacer nada. Te lo va a dar todo. Por eso cuando intentas maniatar a Dios o argumentarlo desde tu pobre cerebro, mal vas, claro, porque te limitas, no le puedes limitar a él ni a ti. O sea, tú solo tírate y él te va a coger. ¿Sabe? Mientras hablaba estaba buscando, porque leo acá que dice: la catedrática Bárbara Engel, no sé si así se pronuncia, con relación a la muestra analizada, ha afirmado: la conclusión de los científicos es la siguiente: se trata de tejido miocárdico de naturaleza humana. Eso es. Y estaba buscando cuál es el símbolo de corazón por el cual nos conocemos a nivel mundial los seres humanos. Y en internet aparece que es el símbolo del amor, de la familia, de los amigos, de la pareja, todo. O sea, y el corazón simboliza las sensaciones y es lo primero, como decía, es el primer símbolo de vida y el último, el latido. Claro, qué bonito, Okay. así es. Es el primer signo de vida, el latido. Y cuando se va y uno se muere, deja de latir el corazón. Y fíjate que la Eucaristía es un latido constante, eterno, ¿no? Que nos transporta a 2000 años. Hemos celebrado la Semana Santa ahora. Y yo se decía a la gente, oye, que cada vez que vas a misa haces un viaje en el tiempo y en el espacio, y cada vez que celebras la Pascua de la Resurrección, estás en 2000 años atrás. Esto, haces ese viaje en tiempo y espacio y estás ahí con Jesús, que acaba de resucitar. El símbolo del amor, claro que sí, es que Dios es amor, ya lo dijo San Juan, ¿no? El Señor es un poeta, ¿no? Entonces, en el milagro eucarístico deja ver eso, deja ver que es el corazón, pero no solo es el corazón. Y ahora desvelamos un poco el mensaje, ¿no? Que hay ahí en estos estudios científicos. No solo hay fibras cardíacas, hay glóbulos blancos, lo cual nos está hablando de otra realidad más, y es que hay materia ósea detrás, hay una columna vertebral fabricándolos. Por tanto, en la Eucaristía no solo está el corazón de Jesús, es que eso es muy fuerte. Está una persona que está fabricando glóbulos blancos constantemente, por tanto está viva. Un muerto no tiene glóbulos blancos. Entonces, ¿qué es la Eucaristía, no? Esa es la pregunta que yo lanzo al aire después de 2-3 horas de visita guiada. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué se te entrega en la Eucaristía? No se te entrega un trozo de pan, ni siquiera el corazón de Jesús, se te entrega todo Jesús, entero. Con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Imagina por un momento qué puede hacer eso dentro de ti. ¿Qué va a hacer con tu materia? ¿Qué va a hacer con tu alma? Ese alimento. Imagínate. Ahí lo dejo. Sí, es impresionante. No sé cómo está de tiempo, Olga, ¿no? Pero yo tengo un rato más, si gusta, pero Sí. estoy pensando, ¿qué opina? El otro día hablaba con una persona y me decía que tuvo una charla con alguien en un retiro. Decía: siempre que tengas oportunidad de comulgar, hay que comulgar, hay que estar preparado, bien dice usted, ¿no? Y yo siempre lo había pensado de estar en estado de gracia por si nos toca irnos. Lamentablemente me ha tocado ver, y creo que el COVID vino a demostrarnos la fragilidad de la vida y saber que tenemos que estar preparados por si nos toca. Sí. De un momento a otro y decir, bueno, al menos me agarra preparado. Es como tener el pasaporte en el bolsillo siempre por si uno tiene que subir al aeropuerto. Pero me llamó mucho la atención, dice, ojo, que también hay que ser muy consciente de los pecados o del actuar de uno, si estuvo bien o mal, el arrepentimiento del corazón, porque también el no querer comulgar por ese sentimiento de culpa es una tentación. Hombre, claro, es una tentación, y te voy a decir, y es un pecado
el más grave. Esto lo hablaba el otro día con una persona, porque se sentía indigna para comulgar. Ajá. Y decía que, digo, eso aparte de ser una herejía, ya de otro siglo, ¿verdad? Es que es un pecado contra el Espíritu Santo, porque se pensaba que es que lo había hecho tan mal en su vida que el Señor no iba a poder perdonarla y que se tenía que confesar cada semana, porque es que, digo, tú no sabes la misericordia de Dios cómo es. Si tú ya le has pedido perdón, Él ya lo ha olvidado. Pero claro, tienes que pasar por el confesionario, claro que sí. Claro, no tú con él, no, o sea, necesitas la iglesia de nuevo. Pero ¿cuántas personas nos acercan a la Eucaristía, como tú dices, pues por ese reparo, ¿no? a la confesión? Y fíjate que es otro sacramento igual de importante que la Eucaristía, ¿eh? O sea, de hecho, es la puerta para la Eucaristía. Entonces, fíjate si es necesario e importante. Notaba en la presentación en la página que hay muchísimos milagros eucarísticos marcados en exposición en Italia. ¿Eso se debe a que hay muchos que se dan ahí o porque al momento que Carlo preparó todo esto, al estar en Italia, se concentró más en eso? No, es que realmente, fíjate, Italia es el primer país del mundo con más milagros eucarísticos. Por eso a lo mejor te has dado cuenta en esta exposición lo que hay. El segundo es España, ¿eh? El segundo país del mundo con más milagros es España. Bueno, también podríamos verlo como un signo, ¿eh? Bueno, realmente lo es. ¿No? Son dos países fundamentales en la fe para todo el mundo occidental y al otro lado del charco, ¿no? Porque imagínate España lo que supone en toda la evangelización, bueno, pues de todas las Américas, ¿no? Porque parte de aquí. Pero fíjate, Italia igual, o sea, el Señor emplea también estos signos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue el milagro de Siena de 1730? Este habla de formas incorruptas. En España hay muchos que son formas, digamos que el Señor emplea distintos códigos, ¿no? Hay veces que se manifiesta, pues, como hemos dicho, con carne, con sangre, ¿no? Pero otras veces emplea un código menos sangriento, ¿no? Esto yo os digo a los niños, digo, no te preocupes que ahora ya no vas a ver más sangre, ¿no? Vas a ver formas incorruptas. Por ejemplo, en Siena o en San Juan de las Abadesas, en Ponferrada, Onil, son milagros eucarísticos en los que, bueno, pues ha habido un sacrilegio terrible, ¿no? Han sido robadas formas consagradas y aparecen de pronto pues en lugares ahí arrojadas o abandonadas. También en Polonia había otro que fueron arrojadas a un pantano. Aparecen en establos, en pozos, qué sé yo, en sótanos abandonadas ahí o arrojadas en cajas que han sido pues pasto de insectos, de hongos, normalmente han sido siempre aparecen en perfecto estado, cajas que contenían formas no consagradas, edades, insectos y demás, las cajas que las contienen también, pero esas formas permanecen exactamente igual que el primer día que fueron amasados esos panes. De hecho, los estudios científicos pues lo demuestran, ¿no? Dices que es como pan recién amasado y te ha pasado 300, 400, 600, 700 años, ¿no? Y fíjate que esto un día lo meditaba yo, decía, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Por qué te manifiestas así? Y me vino a la mente, Dios es amor, Dios es eterno, el amor de Dios es eterno. Y su forma de decirlo son estas formas incorruptas, ¿no? O sea, que aunque tú te alejes de Él, Él permanece fiel y él no, su amor no se va a olvidar de ti. O sea, que aunque lleves como este hombre lleva 30 años sin volver a casa, a la iglesia, pues el Señor la ha recibido, claro. Y yo creo que esas formas incorruptas nos hablan un poco de eso, esa belleza, ¿no? Además, fíjate que cuando llegó este apartado en la exposición y dices que se han encontrado formas eucarísticas en lugares como pocilgas mezcladas con excrementos de animales, la gente de pronto se lleva las manos a la boca, ¿no? y se horrorizan. Y digo, bueno, ¿te horroriza pensar esto? Bien,
piensa que muchas veces nosotros le recibimos indignado y somos esas mismas pocilgas, ¿eh? Somos exactamente igual de miserables y de sucias. Por eso, fíjate, Carlos se confiesa todas las semanas. Él no podía pensar en recibir al Señor de forma indigna porque es que cometemos un sacrilegio. Por eso cuando hablábamos de acercarnos a la Eucaristía, por supuesto que sí, claro que sí. Igual que comes todos los días, respiras todos los días y duermes todos los días, pues tienes que tener la Eucaristía diaria. Pero esa casa tiene que estar limpia, ¿no? Y es que si no cometes un pecado todavía peor, y es el sacrilegio. Sabe que lo veo de otra forma, o mientras, no contraria, ¿no? Es como complementario. Yo lo veo por ahí cuando pasamos situaciones difíciles, que nos sentimos que estamos en una... Hay miles de situaciones en la vida, tragedias, guerras, hambre, carencias. Y en el medio de la carencia y de toda esa adversidad, Jesús se mantiene vivo en la Eucaristía. Eso es. Eso no está. Hay un mensaje detrás de eso, que si somos parte de él podemos estar rodeados de cualquier adversidad, como en este caso, y mantenernos vivos. Sí, eso es bonito, que dices, es cierto, es así. En sacrilegios, efectivamente, es despreciado, ¿no? y arrojado, pero él permanece ahí. Al permanecer en él, permanecemos en vida. Eso es. Es una especie como la libertad interior. Me recuerda el libro de Viktor Frankl, ¿no? En donde te pueden robar cualquier cosa, menos tu pensamiento, tu interior, porque y en el interior está la espiritualidad, está el contacto con él. Claro. Esa es la gran maravilla que encontramos en esa Eucaristía. Pero, fíjate, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Si es tu alimento, esa Eucaristía, lo que va haciendo en tu cuerpo es ganar esa eternidad. Y me estoy acordando ahora de cuántos santos, por ejemplo, Carlo, una vez muertos, sus cuerpos permanecen incorruptos, en el caso de Carlo intacto, pero ya está diciendo que esa materia ya está participando de alguna forma de esa resurrección de la carne, es decir, no reconoce la corrupción, ¿no? Estoy ahora acordándome, por ejemplo, Santa Catarina Labouré, Santa Bernadette, San Pío de Pietrelcina, son cuerpos incorruptos. ¿Por qué? Pues porque han estado en comunión con esa Eucaristía toda su vida, y ya está participando de esa resurrección también de su carne. O sea, fíjate cómo va transformando toda nuestra persona, todo nuestro ser mortal y lo va configurando al modo eterno. Somos ciudadanos del cielo, lo que hemos dicho, ¿no? Y esa eternidad ya la empezamos a gozar aquí, con la Eucaristía. Van varias veces que lo menciona San Pío de Pietrelcina, y a mí me causa una necesidad muy grande de saber de él. Sí. Después le voy a pedir el contacto a ver con quién puedo hablar sobre San Pío. Bueno, San Pío es un gran santazo y de hecho además está muy unido a Carlo Acutis porque él era muy devoto de San Pío, y es que desde su más tierna infancia pues su tía abuela, la tía de Antonia Salzano, su mamá, pues era dirigida por el padre Pío, ¿no? Y de hecho, pues cuando esta mujer hablaba a Carlo de chiquitín de San Pío, pues claro, esto despertaba la curiosidad en el niño. Es un santo eucarístico, totalmente, es capuchino. Y fíjate que hasta Carlo pidió ser enterrado en Asís, porque él, pues, lógicamente, es seguidor de San Francisco de Asís. Hasta su cuerpo está enterrado en ese sepulcro, ¿no? Que está visible en la expoliación, que lo llevan los capuchinos, como San Pío, ¿no? Y sí, la espiritualidad de San Pío le ha rodeado toda su vida a Antonia y le sigue rodeando, claro, y a Carlo, por supuesto. De hecho, pues él todo tiene en común también con San Pío, pues toda esa relación que tiene con su ángel de la guarda, ¿no? También lo ha aprendido de San Pío. Conocimiento de lo que es el mal, el infierno, el demonio, ¿no? Satanás. Todo esto también le viene de San Pío.
él peregrinaba, ella estaba hablando con la familia Zabala, que es quien mejor te puede hablar, aparte de los libros y películas que han hecho y todo, pues de San Pío y Pietrelcina, pues ellos son conversos gracias a San Pío, ¿no? Y me decía hoy Paloma, la mujer de José María Zabala, que claro, la conversión de ellos entró a través de San Pío, y yo les decía, digo, fijaos que os debo que ahora yo quiera al Padre Pío, porque a mí me daba miedo el Padre Pío cuando yo le veía en fotos así, ¿no? Me asustaba. Y se lo debo a ellos, ese amor ahora que tengo a San Pío. Y también porque, claro, dije, pues si Carlos quiere a San Pío, pues entonces Olga tranquila, ¿no? O sea, es un santo de la Iglesia y es muy interesante. Y fíjate que San Pío hoy en día tiene mucha fuerza también, porque nos está hablando también ya no solo de la Eucaristía, sino del mal, de Satanás y de los demonios, ¿no? Lo vivió en sus propias carnes. Y más que nunca hoy estamos siendo azotados por él, ¿no? Por el demonio. Entonces, yo creo que un santo como San Pío es un referente fundamental ahora mismo, ¿no? Para entender qué combate le estamos librando, que no es un combate en la carne, sino en el espíritu, ¿no? Y hay que ser muy firme en estas cosas. Yo ahora mismo, a mí San Pío me está ayudando muchísimo, y se lo debo a Carlos también, ya te digo, esa aproximación a él. Podemos estar hablando un montón, porque me vino ahora, pensaba cómo es el tema del ángel de la guarda, el ángel custodio. Veo en todo este mundo que a todos nos llama la atención la curiosidad, y eso está bueno, ser curioso. El tema es que tener discernimiento sobre los caminos de la curiosidad, porque empezamos a tocar temas que a mucha gente le llama la atención, ¿no? Cuando uno habla del mal y empieza del mundo este que nos rodea, de situaciones como que sí, la otra vez hicimos con usted la grabación de sobrenatural, de creer un poquito en lo sobrenatural, y yo la otra vez le contaba así, hay muchas cosas, la gran parte de las cosas que hago las hago para mi hijo, la verdad. Y digo, esta necesidad de acercamiento con lo espiritual, con lo sobrenatural, en este caso hablando de santidad, pero hay mucha gente que le llama mucho más a hablar de cosas de miedo, como quien diría. Y eso lo hace por ahí, no se da cuenta, y es como un deslave de una montaña de a poquito, ¿no? Porque uno se para, y voy a averiguar sobre esto místico del miedo, del oponente, dijera un amigo mío. Y empieza a deslavar, y uno termina deslavado allá abajo. Bueno, es que ahí no podemos mezclar dos cosas, Gustavo. Una cosa es lo sobrenatural y otra es lo supranatural. Que ya el prefijo lo está diciendo. Lo sobrenatural, claro que vivimos inmersos en ello. O sea, es esa realidad eterna, ¿no? que nos rodea. Como yo en la película El cielo no puede esperar también menciono, ¿no? Vivimos inmersos en lo sobrenatural, aunque nuestros sentidos no lo vean. Nosotros tenemos al ángel de la guarda, tenemos a la Virgen, tenemos a Jesús, tenemos a los santos, claro, las almas del purgatorio, son nuestros compañeros de viaje, pero la gente olvida eso y sin embargo sí contempla lo supranatural, que es lo demoníaco, que es justo el hemisferio sur, digamos, ¿no? de nuestra vida, ¿no? El norte hacia arriba el Señor y abajo en las profundidades, pues los demonios. Bueno, pues si contemplas una, ¿por qué no contemplas la otra? Porque son dos realidades. Claro que existe lo supranatural, pero hay gente que se agarra a eso, la cultura de la muerte, la cultura del ocultismo, de toda esta historia que nos rodea cada vez más. Y digo, bueno, pues ya que creéis en todas esas cosas, ¿por qué no creéis también en lo celestial? Que es justamente el hemisferio norte, no el sur, ¿no? Y hablando así un poco geográficamente, no quiero decir a nivel planetario, claro, pero quédate con la bóveda celeste, no te quedes con las profundidades de los infiernos, ¿no? Si contemplas uno, tendrás que contemplar el otro, porque forma parte también de nuestra realidad espiritual y física, ¿no? Y fíjate, si no que eso digan a San Pío, ¿no? Que hasta recibía golpes y palizas de esos demonios, o sea, que se manifestaban también en la carne. Y saber a lo que se expone. Lo que la gente no toma conciencia de lo que se expone con... No. Y yo ahora... Claro, yo ahora mismo trabajo con muchos exorcistas porque, claro, al enemigo hay que conocerle.
Por supuesto. Si la mayor batalla que ha ganado Satanás es hacernos creer que no existe, eso está clarísimo. Entonces, cuando sabes cómo actúa y dónde te lo puedes encontrar, pues claro, como una guerra que vas, tú no te puedes ir con tirachinas. O sea, tú te tienes que ir armado hasta los dientes, ¿no? Una guerra. Pues cuando esa guerra es contra todos estos poderes infernales, pues tienes que ir armado hasta los dientes, claro, no con un tirachinas. Entonces hay que conocer que el enemigo existe, claro, y cómo actúa además para estar protegida, ¿no? Es decir, pues no. ¿Y cómo te proteges? Pues mira, con las armas que te ofrece la Iglesia, volvemos al comienzo, ¿no? La Eucaristía diaria, el rosario diario, la confesión frecuente, la lectura de la Sagrada Escritura, o sea, todo exactamente lo que hacía Carlo. Exactamente. Y eso es muy importante, esto que acaba de comentar, que forma parte de un hábito al principio. Uh-huh. Hay algo muy lindo atrás de todo esto, que te lleva a enamorarte de la fe. Llamarlo Claro. de Jesús, de Cristo, de la Iglesia, de la Virgen María, pero uno en ese proceso del hábito, como el hábito de la gimnasia, por ejemplo, que en realidad es una gimnasia espiritual, sin darse cuenta, de a poquito uno termina agarrando tanta paz que llega un momento que se siente tranquilo. Claro. Y por ahí está bueno cuando uno reconoce que es fruto de todo este tipo de listado de checklist que estamos diciendo, ¿no? De la confesión, de comulgar, de meditar el rosario. Eso podemos estar hablando un montón. Anoche hablaba con un amigo mío de que por ahí hablamos del rosario, ¿no? Mira las conversaciones con un amigo. Pero yo le digo, me gusta tanto hablar con ellos. Y le digo, es que más de una acción repetitiva de Padre nuestro que está en los cielos, oh Dios te salve María, es meditar cada palabra. Porque le decía, el Padre Nuestro tiene hasta un exorcismo dentro del mismo oración. Sí, totalmente. Pero la repetimos sin pensar lo que estamos diciendo y a lo mejor sin la fe o sin la convicción de nuestro pensamiento y la conexión con el corazón necesaria. Creo que sí, de ese momento, si creemos un poquito más en esto sobrenatural del punto de vista del bien, creo que damos un gran paso. O sea, es armar un checklist, me explico, de todo esto que estamos hablando. Milagros eucarísticos es sumamente importante, digamos que es algo más que se comprueba científicamente de que Jesús está vivo, independientemente de la creencia. O sea, vos crees, sos católico, no, esa no es la pregunta. Es decir, el catolicismo, hubo una persona que apareció hace 2000 años y bueno, fue y es y será tan importante que cambió la humanidad totalmente, ¿no? Entonces, a la hora de un cuestionamiento, que es válido que se cuestione y que me digas que no se cree, hay un hecho científicamente probado que se llama milagro eucarístico. ¿Qué es milagro eucarístico? No hablemos de una sanación, de lo que conocemos como milagro, sino de una aparición que es un equilibrio entre lo sobrenatural y lo empírico científico. Que en un pedacito de pan aparece sangre, o que aparece carne, o que todo esto que acabamos de hablar, ¿no? Ahora, eso lo ponemos al costado y vamos al checklist de qué nos lleva a este equilibrio espiritual. Y esta fórmula que usted acaba de comentar, no sé si está mal dicho fórmula, ¿no? De este checklist, como el del piloto de un avión para despegar, que da tantas veces el checklist. O sea, si nos animamos y rezamos aunque sea 10 Ave María por día, empecemos con 1 por día. Claro. Consciente. Si nos animamos al silencio, a escucharnos, a escuchar y a percibir, si nos animamos a pedir desde el corazón y a buscar escuchar una respuesta. Y ojo, la respuesta puede llegar de la persona tal vez que menos nos imaginamos, o incluso en alguna frase, hasta en una película. A mí me llegó un día que estaba pensando algo y estaba mirando una serie en este streaming, y le dijo uno al otro, dice, Dios es tan misterioso, y hablaban entre los amigos, dice que capaz que le decís, move esa montaña enfrente y te va a poner una cucharita sopera enfrente tuyo. Es así.
Bueno, ¿no? fíjate, claro, se ha quedado ahora sin brazos, sin piernas y sin boca y tal, entonces se tiene que buscar las maneras para llegar, ¿no? Porque ahora está cautivo ahí, encerrado en un sagrario, en una custodia, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo me las apaño yo ahora? Bueno, pues necesito de tus brazos, tus piernas, tus brazos, tu boca, ¿no? Y para llegar a ellos, ¿no? Y ese es el camino que elige, claro, es libre de hacerlo así, eso es, Así es, el desafío del puente de la vida. eso es. Bueno, Olga, no sé si podemos estar hablando un montón, ya sabe, ojalá que esto sea un aporte un poquito. Si alguien llegó a escucharnos hasta ahora, es realmente porque hay un mensaje para él. Pues Eh, gloria a Dios será, siempre, Así es. claro. Esta grabación la estuve por hacer en 2 partes y decidí dejarla en una. Esta es una charla que continuó una vez que casi había cerrado la grabación del podcast, en donde con Olga seguimos hablando en este caso del tema de los exorcismos y la maldad en el mundo. Acompáñame media horita más. Estamos hablando la otra vez, me contestó un mail el padre Fortea, que andaba con otras ocupaciones y todo, la verdad que muy amable, me mandó un par de mails, pero si hubiera alguien que... Vi que José María Zavala entrevistó a un sacerdote, estaba tratando de Sí. contactarlo, la verdad, pero si hay Sí, alguien... Javier Luzón. Ese ha sido exorcista en Madrid, ahora ya no es exorcista, pero este hombre es uno de los que yo aprendo muchísimo del demonio, gracias a él, ¿no? Entonces, tenemos acceso a él. De hecho, él me ha pedido la exposición, bueno, me dijo de pedírmela para la parroquia donde está, o sea que yo tengo fácil acceso al padre Javier. Y el otro día le vi ¿en qué canal era? Mundo Católico, le había hecho una entrevista a Cecilia y también te la puedo pasar porque ahora varias entrevistas la ha hecho ya ella. Y sí, yo creo que es un personaje además muy divertido, habla del demonio pues con muchísimo, es formador de exorcistas, entonces habla con muchísimo conocimiento y muchísima experiencia de años. Sí, por favor, se lo voy a agradecer si me pasa el contacto. Claro, porque además es que él además tiene su forma de hablar así muy, muy española, ¿no? Muy, muy directo, muy así, y muy divertido, ya te digo, que lo tiene clarísimo, ¿no? Entonces al enemigo hay que desmontarle los planes siempre que se pueda, ¿no? Es así, o sea, y destaparlo, hablar, y luego es que huye cada vez que se le descubre, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, Gustavo, esto es fundamental, hacerlo. El problema es cuando se nos cuela y no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Y ahí, por ejemplo, el otro día, pues yo creo que fue él el que lo decía, ¿no? El enemigo cuando te está rondando, pues bien, vale. El problema es cuando no te ronda y es que ya lo tienes dentro. Sí, ronda porque quiere entrar y no le dejas, ¿no? No le dejas porque es una persona de fe, es una persona que está combatiendo, entonces él quiere pelear y pelea y pelea. Pero eso significa que está fuera. Cuando ha dejado de manifestarse es que ya está dentro. Uh-huh. Y lo digo pues por muchas personas que viven ajenas a la fe, ¿no? Y no son conscientes de que lo tienen dentro. Claro, por eso ya no pelea. Ya ha conseguido entrar. Entonces, cuando quieres echarle es cuando empiezan los problemas, dicho entre comillas, ¿no? Porque claro, no se va a dejar, ¿no? Por eso te decía, me ha pasado varias veces en las exposiciones de gente que dice, pues yo hemos hecho sin comulgar, ¿no? Y tal. Bueno, pues ahora mismo, pero en este preciso instante, te vas a ir a confesar. Porque si no lo haces ahora, mañana ya no te va a dejar. O sea, ahora que ya lo has descubierto, hazlo, ¿no? Y la Eucaristía también tiene ese poder de exorcismo, porque, lógicamente, ¿no? Y también de liberación, ¿no? De ciertos pecados veniales quedan borrados por la Eucaristía. Los mortales no, claro, esos tienen que pasar por el confesionario. Pero al demonio le espantas igual que le espantas con el rosario. O sea, ya se encarga madre de darle un latigazo con él, ¿no? Uh-huh. Y Carlos es muy buen exorcista, hasta en sesiones de exorcismo y tiene un poder muy grande, claro. Pues como San Pío, claro, es que son santos muy eucarísticos, no puede ser de otra manera, si no, no serían santos. Y el poder que tiene es ese, ¿no? Claro, el Señor, el diablo no soporta la Eucaristía. Por eso ahora mismo hay tanto ataque a la Eucaristía, ¿no te has fijado? Desde la pandemia sí. Yo lo vi de una forma clarísima, o sea... como decía el padre Darío Betancourt, que en paz descanse, y yo también le seguí mucho en la pandemia,
pues este hombre hablaba de pandemonio, ¿no? Y es que ahora mismo lo que quiere el demonio es arrancarnos la Eucaristía como sea, para lo cual se está cargando a los sacerdotes, claro. Es la clave, ¿no? Para él. Por eso nosotros tenemos que blindarlos con oraciones. O sea, el sacerdote ahora mismo es un héroe. El que se mantenga en pie es un héroe, porque claro, están a por ellos, pero claro, tienen unos guardaespaldas que es la Iglesia y nosotros tenemos que protegerlos, porque además que sin ellos nos quedamos sin Eucaristía, claro. Así que aunque sea solo por interés, te quiero, Andrés, pues hay que cuidar mucho a los sacerdotes, a los obispos, al Papa, todos, porque el demonio va por ellos, claro que sí. Yo creo que igual todo que sí, claro, perdón. igual que va a por las consagradas, a por todas las monjas, a los monjes, porque ellos son el oxígeno de la Iglesia y son los guardaespaldas espirituales. Entonces, ahora mismo yo estoy viendo cosas en personas consagradas que digo, Dios mío de mi vida, ¿no? ¿Cómo se les acola en los conventos el demonio, ¿no? Y claro, pues porque el demonio sabe a lo que va. Entonces, claro, a esta guerra no podemos ser ingenuos, tenemos que conocer al enemigo y cómo actúa, claro. Y aparte hay una cuestión en todo esto que hay que estar preparado porque ante cada acción hay una reacción. Sí. Y en cada uno va pasando, creo que en cosas esas casualidades, tan casualidades tal vez como, Sí. Todo está como lo que cuesta perfectamente. como lo que cuesta hacer una charla y que a lo mejor de repente se corta la luz o que si no se cortó la luz no y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero Sí. creo que todo es bueno saberlo. Yo en algún momento tenía una charla con un amigo mío, el padre Marcelo, y recuerdo que había estado leyendo unos libros de metafísica. Y llegué a confesarme con él. Y a él me destacó la importancia del discernimiento, ¿no? Porque le decía yo no sé si hago bien o mal, pero leí esto y leo y veo esto. Y me dice, él me comentó y me dijo, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Y dijo algo que usted ahora también repitió, ¿no? Dice, el Papa Juan Pablo II, estaba el Papa en ese momento, es un gran conocedor de la metafísica. Ajá. Y de los exorcismos y de todo esto, incluso estaba implementando algunas acciones en las iglesias. Y dice, es bueno conocerlo, lo que pasa es que es muy importante mantener el discernimiento. Sí. Sobre qué bien y qué mal, ¿no? Entonces, creo que es un tema que no se puede ocultar, no podemos decir que no existe. Sin embargo, tenemos que estar atentos a los riesgos que se corren, que ese para mí es un foco rojo en todo esto. Porque hoy veo, más con el internet, que es tan bueno, o sea, la tecnología ha sido tan buena como puede ser tan dañina, como todo, ¿no? Total. Entonces, cuando veo los retos, los desafíos, las cosas que están al alcance de los niños, digo, qué peligroso que está a los que somos padres, y aunque no seamos papás, sino del punto de vista de esto tan valioso que es la infancia, a lo que se exponen, ¿no? Por esa necesidad de curiosidad de conocer y falta de conocimiento. Entonces, es tratar de nutrir de información con discernimiento para que sepan lo que no está bien hacer. Claro. Y a lo que se exponen puntualmente. Lamentablemente ahí sí entra a jugar Hollywood. Sí. En ese punto, ¿no? Pero en fin. Yo pero pienso que primero hay que llenarlos de lo bueno para que ellos solitos sepan apartarse de lo malo. El problema es que no los llenen ni de lo bueno ni de lo malo. Entonces se van a llenar ellos de lo malo, porque es lo que hay en el mundo. Entonces, procurando llenarlos a ellos, saciarlos con las cosas de Dios, de forma natural, porque para eso llevan el Espíritu Santo dentro, ¿no? Si están bautizados ya, pues el Espíritu Santo les va a guiar. O sea, el resto del trabajo lo va a hacer Él. Nosotros ponemos como padres lo que tenemos que es darle, pues igual que damos el mejor alimento a su cuerpo, la mejor casa, la mejor vacuna, la mejor, lo que sea, ¿no? Igual que medicinas y tal. Pues igual que le damos eso a su cuerpo, tenemos que dar a su alma lo mejor, que es el conocimiento de Dios, claro. Y luego ya el resto se encargará Él de protegerlos, ¿no? Nosotros llegamos como padres hasta donde podemos. No somos Dios, ¿no? Y Él sabe estas limitaciones. Pero una vez que tú le acercas a Dios y a la Virgen, te aseguro que esos chicos no es fácil que caigan en estas cosas. No va a ser fácil. Porque ya han conocido lo bueno. El problema es que no conozcan ni lo bueno ni lo malo. Entonces, como lo que rodea habitualmente es lo malo, van a irse hacia allá.
sea, una forma de sacarse a un chico de la caída, del mal, ¿no? Que ya ha caído, es presentar una alternativa. Darle el bueno y vas a ver cómo tiende hacia ello. Claro, no es prohibir, no, si ya sabes, y no va a poder salir de ahí. Pero si tú le ofreces una alternativa buena, es que es el instinto de supervivencia, o sea, se va a acercar a lo bueno. Así que no hay otro camino. Es así, ¿sabes? Olga, le quiero dar las gracias, ¿no? Con todo este tiempo me quedé pensando, me estoy mirando acá en otro monitor que tengo y veo la imagen del corazón de Jesús acá al lado nuestro. Ah, sí, Sagrado Corazón. Y les cuento, ¿no? Y quien ha seguido la charla, porque voy a armar un formato diferente con esta charla, en un video, voy a ver cómo lo armo, pero ya dejó de fallar el internet. Y yo siento la tranquilidad de tenerlo ahí, lo que se siente solamente, creo que bueno, yo porque estaba con el nervio que si se escuchaba mal, que sí. Nada, te tendrás que relajar. Yo he puesto a Carlos aquí, la foto está en el monitor, no sé si la tienes ahí, y también la reliquia, la tenía aquí justo en el ordenador. He dicho, Carlos, vamos a ver, ayúdanos, que hay que llegar a mucha gente. Así que qué linda charla. Bueno, le mando un abrazo grande, Olga, gracias por su tiempo. Bueno, pues yo, gloria a Dios, es que no me puedo decir de otra manera y gracias a Carlos, porque es el artífice de todas estas cosas, a mí me va llevando para acá, para allá y bendito sea Dios, ¿no? Porque la primera que recibe soy yo. La gente, cuando lo agradece o lo agradecéis, pues yo es que digo, no, si es que soy yo la que tiene que agradecer, ¿no? Por estar aquí en esta misión tan bonita y poder pues servir al Señor de esta forma, ¿no? Que es tan hermosa, ¿no? Así que muchas gracias, Gustavo. He quedado asombrado de la belleza de esta charla, no porque no haya esperado todo esto, ¿no? Sino que el entorno en el cual se fue dando esta hora y media de grabación fue muy difícil realizarla. Hubo muchos cortes de internet, muchas interrupciones, como lo hablábamos al último. Y por ahí cuando hay un mensaje para iluminar, siempre hay reacciones en el ambiente. Las creencias limitantes nos pueden decir que puede ser casualidad, tal vez sí, tal vez no. Pero por esa misma casualidad, al elevar una oración, todo se tranquiliza. Espero que junto a Olga hayamos cumplido el objetivo de acercar un poquito a Dios, a potenciar tu fe, a hacerla crecer en el corazón de cada uno de nosotros, y me quedo con ganas de hacer una meditación contemplativa en silencio y tomar la Eucaristía. Que Dios te bendiga y te espero la próxima semana. Chau, chau. Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho tener lo que merezco, ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto y tenga poca palabra. Me dijes aplicado y me aprendí toda la teoría. Quisiera no fallarte, te lo juro por mi vida. Menuda tontería, mi vida que no es mía. La vida es solo un préstamo que dura un par de días. Me dije si me caigo, me sacudo y me levanto, pero hay días, créeme, que cuesta contener el llanto. Quisiera ser tu hombro, tu escudo, tu alegría, y no ser el empuje de la lanza que te pincha. Y aunque a veces no conozca el que era antes, intento no olvidar lo importante. Ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste, cuanto más falta me hacía. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Quisiera ser la nota más alta que llegas cuando cantas matando el lamento, lamer tus heridas y secar tu tormento para que al final te rías y no solo hacia adentro. Quisiera ser la letra que sigues al pie, la misma en la que te sujetas cuando vas a caer. Quisiera ser lo que te vendo, los consejos que nunca mantengo ni tengo pero que querría tener. Quisiera querer como quiero que me quieran, ni poco ni bastante, aunque me basta con que a mí me quieran bien. Que de tanto hacerlo me deshagan, rehagan y me hagan un lugar al que al final quiera volver.
Y aunque a veces no conozca al que era antes, no pierdo de vista lo importante. ya sabes que aunque quiera nunca te lo pagaría. ¿Cómo saldar la deuda? ¿Quién te salvó la vida? Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Y sabrás que todo lo que quiero es lo que tengo para dar. Puedo tirar con tu cariño y con lo puesto, que no nos faltan nunca ganas de volar. Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho. Tener lo que merezco, ni poco ni mucho. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Subiremos el telón, bailaremos sin pudor. Quedará sin atención todo lo que nos molesta. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Bailaremos sin pudor.